Imagina por un momento que te detienes en medio de tu día y recibes una noticia tan grande que podría cambiar por completo el rumbo de tu vida financiera. Una noticia que, de ser cierta, marcaría el inicio de una de las transferencias de riqueza más masivas y veloces en toda la historia de la humanidad. No estoy hablando de algo que vaya a ocurrir en un futuro lejano, ni de una teoría sin fundamento. Está ocurriendo ahora mismo, mientras tú lees estas palabras. Y lo más increíble es que la gran mayoría de la gente, ese 99% que sigue su vida mirando las redes sociales, trabajando en su empleo, pagando sus cuentas y planificando sus vacaciones, no tiene ni la menor idea de lo que está pasando. Sin embargo, un grupo muy reducido, ese 1% que entiende cómo se mueven las fuerzas invisibles del dinero, ya está tomando posiciones estratégicas que podrían multiplicar su capital no una ni dos, sino hasta 5, 10 o incluso 20 veces en los próximos años. Esta no es una exageración, y las cifras respaldan cada palabra. Observa este dato que, aunque impactante, pasó desapercibido para la mayoría. El dólar estadounidense perdió un 9% de su valor sin que los titulares de los periódicos lo gritaran ni los noticieros lo repitieran sin descanso. De 108 puntos cayó a 98 en el índice que mide su fortaleza, y el mundo siguió como si nada. La economía, sin embargo, no se mueve por lo que la gente cree, sino por lo que los números dicen, y esos números indican que estamos entrando en una fase donde ciertos activos van a dispararse como cohetes. Entre ellos hay uno en particular que desafía toda lógica. En solo 12 meses, esta acción se disparó un 714%. Sí, de $21 pasó a 172. Y lo más sorprendente no es su rendimiento, sino quienes están comprando incluso a esos niveles: los billonarios. Personas con acceso a información privilegiada, con ejércitos de analistas y con experiencia de décadas en inversiones, están adquiriendo más y más de este activo, a pesar de que a simple vista parece estar en su punto más alto. ¿Por qué lo hacen? La respuesta es tan intrigante como reveladora. Ellos saben algo que la mayoría ignora. Conocen un conjunto de factores, catalizadores y movimientos estratégicos que están alineándose para que esta empresa crezca a un ritmo que pocas veces se ve en la historia corporativa. Y para entenderlo, debemos aprender primero una lección que Warren Buffett, considerado el inversor más exitoso de todos los tiempos, ha repetido una y otra vez a lo largo de su vida. Las grandes fortunas no se construyen cuando todos están ganando y el mercado está en euforia. Se construyen en los momentos de distracción masiva, cuando la mayoría mira en la dirección equivocada. Y ahora mismo, hermano, hermana, el 95% de las personas está mirando en sentido contrario. Preocupados por la inflación que devora lentamente sus ingresos, por las tasas de interés que encarecen los créditos y por el fantasma de una recesión que muchos medios ya anuncian, no perciben que a la sombra de estos problemas se está gestando una oportunidad sin precedentes. Detrás de este escenario, aparece una compañía cuyo valor de mercado supera los $409.000 millones y que, sin hacer ruido, está apoderándose de un recurso más valioso que el petróleo, el oro o el gas: los datos. Y no cualquier dato, sino los más sensibles y estratégicos del planeta. Sus clientes no son personas comunes ni pequeñas empresas locales. Entre ellos se encuentran la Agencia Central de Inteligencia, el Buró Federal de Investigaciones, el Departamento de Defensa, gigantes tecnológicos como Microsoft, corporaciones energéticas como BP y otras entidades que, por su nivel de poder, operan casi en secreto. Esta empresa ha logrado algo que para sus competidores es prácticamente imposible. Una vez que una organización empieza a usar su tecnología, no puede dejarla. No porque esté atrapada por un contrato, sino porque toda su infraestructura crítica pasa a depender de ese software. Cambiarlo sería como intentar reemplazar los cimientos de un edificio de 100 pisos sin que éste se derrumbe. Así de profunda es la dependencia que crea. Lo más extraordinario es que esta compañía está perfectamente posicionada para beneficiarse de una tendencia que pocos están entendiendo: el debilitamiento deliberado del dólar estadounidense. Aquí es donde muchos se sorprenden. ¿Por qué un país como Estados Unidos,
cuya moneda es la más usada y poderosa del mundo, querría verla caer en valor? La respuesta está en la competitividad global. Un dólar más débil abarata las exportaciones, hace que los productos estadounidenses sean más atractivos para compradores internacionales y, en consecuencia, impulsa las ganancias de sus corporaciones. Esto no es teoría, es una estrategia que potencias como China han utilizado durante décadas para dominar sectores enteros del comercio mundial. Y mientras la masa reacciona con miedo al ver caer el valor del dólar, ese pequeño grupo de inversores astutos se posiciona en empresas que, como esta, obtienen un beneficio doble. Sus contratos internacionales se vuelven más valiosos y, al mismo tiempo, sus productos y servicios se demandan más en un mundo donde el dólar pierde fuerza. Lo que pocos entienden es que las monedas no son solo papel o números en una pantalla, son armas silenciosas en un tablero de ajedrez donde cada movimiento tiene consecuencias que afectan a millones de personas. Cuando un país decide fortalecer su moneda, encarece sus exportaciones y beneficia a sus importadores, pero cuando la debilita, logra que sus productos sean más baratos para el mundo, aumentando la demanda y desplazando a competidores. En este preciso momento, hay señales claras de que la estrategia de debilitar el dólar está en marcha, y no es un error de política económica, es una jugada maestra. Esto se logra a través de varias palancas, una reducción gradual pero constante de las tasas de interés para que el capital extranjero pierda interés en mantener dólares, una expansión deliberada del gasto público para inundar el mercado con más billetes y un endeudamiento récord que, aunque parezca una locura, forma parte del plan. El resultado es un dólar que pierde poder adquisitivo, pero una economía exportadora que florece, y en medio de ese entorno, las empresas con contratos globales y tecnologías esenciales se convierten en minas de oro. En este tablero, la empresa de la que te estoy hablando tiene una ventaja que la coloca por delante de cualquier competidor. Su especialidad es algo que no se puede fabricar de la noche a la mañana: la capacidad de procesar y entender cantidades inimaginables de datos en tiempo real. Piensa en la cantidad de información que genera un país entero en un solo día: correos electrónicos, llamadas telefónicas, transacciones bancarias, imágenes satelitales, redes sociales, registros médicos, movimientos militares, rutas comerciales. Millones de fragmentos de información que por sí solos son ruido, pero que al ser conectados con la herramienta adecuada se convierten en patrones, advertencias y oportunidades. Eso es lo que hace esta compañía y lo hace mejor que nadie. Por eso sus clientes son gobiernos que no pueden permitirse el lujo de fallar, corporaciones que manejan operaciones críticas y entidades que dependen de tomar decisiones rápidas y precisas. La fuerza de esta empresa no está solo en su tecnología, sino en su modelo de negocio. No vende un producto que se compra una vez y se olvida. Vende un sistema que se convierte en el corazón de la operación de sus clientes, un sistema tan profundamente integrado que dejarlo sería tan imposible como extraer todos los nervios del cuerpo humano y reemplazarlos por otros sin causar la muerte. Una vez que un gobierno o una corporación adopta su software, toda su información vital, toda su estructura de análisis y toma de decisiones queda entrelazada con esa plataforma. Esa relación se convierte en un flujo constante de ingresos que no solo es predecible, sino que crece con el tiempo, porque cada año los clientes encuentran nuevas formas de usar la tecnología, expanden su uso a más áreas y, por lo tanto, pagan más. Ahora, imagina lo que significa que el dólar caiga mientras esta empresa cobra contratos internacionales. Si un cliente europeo paga en euros o un cliente asiático paga en yenes y el dólar se debilita, la cantidad de dólares que recibe la empresa aumenta sin que tenga que hacer nada adicional. Es un doble beneficio. Su negocio crece orgánicamente porque más empresas y gobiernos adoptan su tecnología y sus ingresos se inflan automáticamente por el efecto cambiario. Esto, sumado a la tendencia imparable de la digitalización y la inteligencia artificial, crea una tormenta perfecta para un crecimiento explosivo. Hablemos ahora de la inteligencia artificial, porque aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. La inteligencia artificial no es una moda pasajera,
Es el próximo gran salto en la historia de la humanidad, comparable a la invención de la electricidad o de Internet. Pero hay un problema enorme que limita su uso: la privacidad y seguridad de los datos. Las empresas y los gobiernos no pueden simplemente cargar sus bases de datos confidenciales en sistemas públicos como los que usan millones de personas para redactar textos o responder preguntas. Los riesgos de filtración, espionaje o uso indebido de esa información son inaceptables. Y ahí es donde esta compañía ha dado un golpe maestro con su plataforma de inteligencia artificial privada. Lo que han creado es un entorno cerrado y blindado, donde los clientes pueden usar modelos de inteligencia artificial de última generación aplicados exclusivamente a sus datos internos, sin que esa información salga jamás de sus servidores. Es como tener un cerebro artificial hiperinteligente trabajando solo para ti, con acceso total a toda tu información, capaz de procesarla en segundos y devolver respuestas que antes habrían tomado semanas o meses. Imagina a un ejército analizando en tiempo real movimientos enemigos, un banco detectando fraudes con miles de transacciones cruzadas, una petrolera optimizando sus operaciones para ahorrar miles de millones en costos, o un hospital identificando enfermedades raras antes de que sea demasiado tarde. Todo esto ya está ocurriendo gracias a esta plataforma. Y aquí está lo más impactante. La adopción de esta tecnología está creciendo a un ritmo que rompe cualquier estadística anterior. En apenas un trimestre, más de 300 organizaciones comenzaron a probarla, y de ellas, el 80% se convirtió en cliente de pago, firmando contratos millonarios. En el mundo del software empresarial, una tasa de conversión del 20% ya es un éxito. Esta compañía lo está cuadruplicando. Y no solo eso, sino que cada cliente que adopta la plataforma termina aumentando su gasto anual en un 200% el primer año. Es decir, triplican lo que invierten porque descubren nuevas aplicaciones que antes ni siquiera habían imaginado. Este crecimiento no es casualidad, es el resultado de una estrategia precisa y una posición única en el mercado. No compiten por ser los más baratos, compiten por ser los más indispensables. Y cuando una tecnología se vuelve imprescindible, el precio deja de importar. Los clientes pagan lo que sea necesario, porque no hacerlo significaría quedar fuera del juego. Así lo dijo su propio director ejecutivo en una frase que resonará en la memoria de quienes la escucharon. En 5 años, cualquier empresa de la lista de las 500 más grandes que no use esta plataforma estará en desventaja competitiva terminal. Eso significa que no usarla será prácticamente una sentencia de muerte empresarial. Y mientras todo esto sucede, la acción de esta compañía ya ha demostrado lo que es capaz de hacer en la bolsa. Pasar de poco más de $20 a más de 170 en un año es una hazaña que pocas empresas logran. Pero lo más importante es que, según proyecciones conservadoras, aún tiene espacio para multiplicarse varias veces más en la próxima década, especialmente si se cumplen los catalizadores que están en camino. Su inclusión en el índice bursátil más importante del mundo, contratos militares de magnitud histórica y la adopción masiva de su tecnología por parte de las corporaciones más grandes del planeta. Cuando hablamos de catalizadores en el mundo de las inversiones, nos referimos a esos eventos concretos que pueden cambiar el rumbo de una acción en cuestión de días o incluso horas. Y en el caso de esta empresa, los 3 catalizadores principales que están en el horizonte tienen un potencial tan grande que cualquier inversionista que los entienda y actúe antes de tiempo podría encontrarse con un incremento en su patrimonio que marcaría un antes y un después en su vida. El primero es la inclusión en el índice bursátil más importante del planeta, el S&P 500. Para quienes no estén familiarizados, este índice agrupa a las 500 empresas más grandes y representativas de la economía estadounidense. Estar dentro de este selecto club no es solo un título honorífico, es una puerta de entrada a un flujo masivo de capital. Esto se debe a que los fondos de inversión que replican el S&P 500 están obligados a comprar acciones de todas las empresas que lo integran, sin importar el precio. Hablamos de compras automáticas por decenas de miles de millones de dólares que generan una presión alcista casi imposible de detener. Cuando eso ocurra,
y todo indica que sucederá en los próximos trimestres, el precio de esta acción podría experimentar un salto brusco que dejaría fuera de juego a quienes no se hayan posicionado antes. El segundo catalizador es de carácter geopolítico y se relaciona con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como la OTAN. El contexto mundial no es precisamente pacífico. Conflictos en Europa del Este, tensiones en Asia con la cuestión de Taiwán, un Medio Oriente que sigue siendo un polvorín y una carrera tecnológica y armamentista que no se detiene. En este escenario, la capacidad de procesar y analizar datos en tiempo real no es un lujo, es una necesidad estratégica. La OTAN sabe que la tecnología de esta empresa es, en muchos casos, la diferencia entre anticiparse a una amenaza o reaccionar tarde. Por eso se están negociando contratos que podrían ascender a decenas de miles de millones de dólares. Y cuando esos acuerdos se anuncien públicamente, el impacto en la cotización de la acción será inmediato y contundente. El tercer catalizador es interno al mundo corporativo, pero igual de poderoso: la adopción masiva de su plataforma de inteligencia artificial por parte de las empresas más grandes de Estados Unidos. De las 500 que forman el índice Fortune 500, solo 50 la usan actualmente. La proyección para 2027 es que al menos la mitad, es decir, unas 250, la hayan incorporado como herramienta esencial. Esto implicaría multiplicar por 5 el número de clientes de alto valor y, por ende, multiplicar los ingresos y beneficios de forma exponencial. Y aquí es donde se entiende por qué el propio director ejecutivo afirmó que no usar esta tecnología será equivalente a quedar fuera de la competencia en pocos años. Pero sería irresponsable hablar solo de las oportunidades sin mencionar los riesgos. El principal es su valoración actual. El indicador que mide cuántas veces el mercado paga las ganancias de una empresa, conocido como relación precio-beneficio, está en 670 veces. Para que tengas una referencia, lo normal en empresas consolidadas es entre 15 y 30 veces. Apple está en 35, Microsoft en 40, y aquí hablamos de un número que multiplica varias veces esos estándares. Esto significa que el mercado ya está descontando un crecimiento perfecto durante la próxima década. Si por cualquier motivo la empresa no cumple las expectativas en un trimestre, la reacción podría ser brutal, con caídas del 50% o más en cuestión de días, tal como ocurrió en el pasado con compañías como Zoom, que perdió un 80% de su valor, o Peloton, que cayó un 95% desde sus máximos. Otro riesgo importante es la dilución accionaria. La empresa paga una parte significativa de los salarios de sus empleados en acciones, lo que implica emitir constantemente nuevos títulos y, por tanto, reducir la participación proporcional de los accionistas actuales. Aproximadamente un 24% de sus ingresos se destina a esta forma de compensación. Es como si el gobierno imprimiera dinero de forma constante. La cantidad total de acciones aumenta y el valor de cada una se diluye con el tiempo. Este es un punto que los inversionistas deben vigilar de cerca, porque si la empresa no controla esta práctica, podría afectar el rendimiento a largo plazo. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar esta oportunidad minimizando los riesgos? Aquí entra en juego la estrategia. La primera regla es nunca invertir todo el capital de golpe. Lo ideal es usar el método conocido como inversión periódica o promedio del costo en dólares. Consiste en invertir una cantidad fija cada mes, sin importar si el precio sube o baja. Si está más alto, compras menos acciones. Si está más bajo, compras más. Con el tiempo, esta estrategia suaviza el impacto de la volatilidad y reduce el riesgo de entrar justo antes de una caída. La segunda regla es la diversificación inteligente. Aunque esta empresa tenga un potencial enorme, no es prudente destinarle más de un 10% de tu portafolio total. El resto debería repartirse entre activos que actúen como protección, como el oro, que históricamente ha mantenido su valor frente a la inflación, y el Bitcoin, que aunque volátil, se ha consolidado como un refugio frente al colapso del sistema financiero tradicional. También es recomendable tener otras acciones tecnológicas sólidas que puedan complementar el crecimiento. La tercera regla es establecer un límite de pérdida aceptable.
Si la acción cae un 25% desde tu precio de compra, debes vender sin titubear. Esto no significa que pierdas la fe en la empresa, sino que proteges tu capital para poder volver a entrar en un momento más favorable. La disciplina en este punto es lo que separa a los inversores exitosos de los que se dejan llevar por las emociones y terminan viendo cómo su inversión se reduce hasta ser irrelevante. La cuarta y última regla es utilizar una estrategia de cobertura o hedge. Esto consiste en combinar la inversión en esta empresa con activos que se comporten de forma inversa al dólar. De esta manera, si el dólar se recupera y la acción pierde atractivo, tus otros activos compensan la caída. Y si el dólar sigue debilitándose, tanto esta empresa como los activos antidólar suben, multiplicando tu rentabilidad. Ahora bien, si juntamos todo esto, obtenemos un plan de acción claro. Abrir una cuenta en un broker de confianza, iniciar con una posición pequeña de alrededor del 5% del capital destinado a inversiones, automatizar compras mensuales, diversificar inteligentemente y mantener una disciplina férrea con los límites de pérdida. Las proyecciones más conservadoras sitúan el precio de esta acción en $500 dentro de 5 años, lo que implicaría triplicar su valor actual. Las más optimistas hablan de $1,000, lo que sería multiplicar por 6 la inversión. Incluso si se quedara en 300, duplicarías tu capital, mientras la inflación erosiona el dinero de quienes no tomaron acción. La historia demuestra que las grandes fortunas no se construyen esperando el momento perfecto, porque ese momento nunca llega. Se construyen actuando con la información disponible, ajustando la estrategia según sea necesario y, sobre todo, manteniendo la calma cuando la mayoría entra en pánico. Warren Buffett lo ha dicho en repetidas ocasiones. Las oportunidades más grandes aparecen cuando el miedo domina el mercado y solo unos pocos mantienen la claridad para ver más allá. Ahora tú tienes esa claridad. La pregunta es si vas a usarla o si vas a dejar que pase como tantas otras oportunidades en tu vida. A lo largo de la historia, las grandes transferencias de riqueza no han ocurrido en tiempos de calma, sino en momentos de caos, de incertidumbre y de cambios drásticos en el orden económico mundial. En la crisis del año 1929, cuando las bolsas colapsaban y millones de personas perdían todo lo que tenían, hubo quienes entendieron que no era el final, sino el inicio de una nueva etapa. Mientras la mayoría vendía sus acciones por miedo, un pequeño grupo compraba empresas sólidas a precios de liquidación. Esos compradores se convirtieron en los magnates de la siguiente generación. En la crisis del petróleo de los años 70, cuando la inflación se disparó y las monedas se tambaleaban, hubo inversores que apostaron por las materias primas y por compañías energéticas, multiplicando su patrimonio mientras otros luchaban por mantener sus ahorros. En la recesión del año 2008, mientras el mercado inmobiliario se desplomaba y los bancos quebraban, hubo quienes invirtieron en tecnología y en sectores que parecían marginales en ese momento. Una década después, esos sectores dominaban la economía global. Hoy, las señales que estamos viendo se parecen demasiado a esos momentos decisivos. Un dólar debilitándose por diseño, un contexto geopolítico tenso que incrementa la demanda de tecnología de defensa e inteligencia, una revolución tecnológica como la inteligencia artificial que no espera a que la mayoría se ponga al día, y una empresa en el centro de todos esos vórtices con contratos asegurados, un modelo de negocio de ingresos recurrentes y una ventaja competitiva casi imposible de replicar. Es como si el tablero estuviera alineado para quienes se atrevan a dar el paso antes de que el resto despierte. Pero aquí está la verdad incómoda: la mayoría no hará nada. No porque no entiendan la lógica, sino porque están paralizados por el miedo o distraídos por la rutina. Seguirán consumiendo noticias que les dicen que el mundo está al borde del colapso y que lo mejor es no moverse. Seguirán depositando su dinero en cuentas bancarias que pagan intereses insignificantes mientras la inflación lo devora. Seguirán pensando que algún día tendrán tiempo para aprender a invertir. Y cuando los precios de estas acciones se hayan multiplicado, mirarán hacia atrás y dirán que era obvio, que debieron hacerlo, pero ya será tarde. Por eso, el verdadero reto no es entender la oportunidad, sino decidir actuar. El capital inicial no es la barrera,
porque se puede comenzar con cantidades pequeñas, usando estrategias inteligentes como la inversión periódica. El verdadero obstáculo es la mentalidad. Es entrenarse para pensar como ese 1% que ve en la volatilidad una aliada, que entiende que los mercados son cíclicos y que en cada caída se esconde la semilla de la próxima subida. Mira lo que está ocurriendo ahora mismo. Gobiernos de todo el mundo están compitiendo por asegurar tecnologías de análisis de datos y de inteligencia artificial que les den ventaja en un futuro cada vez más incierto. Compañías de sectores tan diversos como la energía, la salud, la banca o la logística están integrando plataformas que les permiten tomar decisiones basadas en información procesada en segundos en lugar de semanas. Y la empresa de la que hemos hablado es la columna vertebral silenciosa de ese cambio. No aparece en campañas publicitarias para el público general, no vende productos que puedas comprar en una tienda, pero sin su tecnología, muchas de las operaciones más críticas de la actualidad simplemente no serían posibles. En este punto, vale la pena recordar que no todos los momentos de entrada son iguales. Hay ventanas de oportunidad que se abren y se cierran en cuestión de meses, y lo que hoy es una inversión estratégica mañana puede convertirse en un lujo inalcanzable. Si esperas a que los grandes titulares hablen de esta empresa, es probable que el precio ya haya subido tanto que el potencial de multiplicación se haya reducido drásticamente. Por eso, los inversores más exitosos no siguen la corriente de las noticias, se adelantan a ellas. Compran cuando el ruido es mínimo y el valor potencial es máximo, y venden cuando todos quieren entrar. Ahora imagina dentro de 5 años que miras hacia atrás y ves que el precio de esta acción pasó de 170 a 500 o incluso a $1,000. Imagina que durante ese tiempo, además de mantener tu inversión, fuiste comprando más cada mes, promediando precios y aprovechando cada caída como una oportunidad. Imagina que en medio de una recesión, mientras otros recortaban gastos, tú tenías activos que se revalorizaban y te protegían del deterioro del dólar. Esa no es una fantasía irreal, es el resultado de aplicar de forma disciplinada lo que hoy tienes en tus manos como información privilegiada. Y si crees que esto solo es válido para grandes inversionistas, recuerda que muchas de las personas que hoy son millonarias comenzaron con cantidades pequeñas, pero con estrategias claras y una mentalidad enfocada. No dejaron que la emoción dictara sus decisiones, no apostaron todo en un solo movimiento, pero tampoco dejaron pasar oportunidades que solo aparecen unas pocas veces en la vida. Entendieron que el tiempo en el mercado es más importante que tratar de adivinar el momento perfecto para entrar. La transferencia de riqueza de la que estamos hablando no será un evento visible con fuegos artificiales. Ocurrirá en silencio, mientras los números se mueven en las pantallas, mientras los contratos se firman en oficinas que nunca conocerás, mientras la tecnología de esta empresa se expande a rincones que ni siquiera imaginas. Y quienes estén posicionados, quienes hayan tomado acción ahora, serán los beneficiados directos. Los demás, como en todas las épocas, solo verán los resultados desde fuera. Por eso, el llamado es claro: abre tu cuenta, define tu estrategia, diversifica con inteligencia y, sobre todo, actúa con decisión. No se trata de poner en riesgo lo que no puedes perder, sino de invertir lo suficiente para que, si esta proyección se cumple, tengas un cambio tangible en tu vida financiera. Las condiciones están dadas, los catalizadores están en camino, el momento es ahora. Y como dijo un inversor que convirtió una crisis en su mayor oportunidad, el mejor día para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor día es hoy. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar,
para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Conviértete en una máquina de hacer dinero con esto, Robert Kiyosaki. En un mundo donde la mayoría vive de cheque en cheque, donde el dinero parece evaporarse tan pronto como llega, hay una pregunta que muy pocos se atreven a responder con sinceridad: ¿cómo se construye realmente la libertad financiera? ¿Cómo es que algunos logran convertirse en verdaderas máquinas de hacer dinero, mientras otros, a pesar de todo su esfuerzo, siguen atrapados en una rueda interminable de trabajo, deuda y frustración? La respuesta, aunque incómoda, es tan antigua como poderosa. No se trata solo de cuánto ganas, sino de lo que haces con cada centavo que toca tus manos. Comenta esto abajo y lo decretarás. Soy abundancia en movimiento. Robert Kiyosaki, conocido mundialmente por su obra Padre Rico, Padre Pobre, aprendió esta lección de la forma más dolorosa posible. No fue en una universidad de renombre, ni en un curso de finanzas, sino perdiéndolo todo. Cuando no te queda nada, ni una moneda para llamar a alguien, es cuando descubres si tienes dentro lo necesario para levantarte. Y él lo hizo, pero no lo hizo con suerte. Lo hizo con conocimiento, con estrategia, con una visión clara de lo que realmente significa ser rico. La mayoría de las personas cree que la riqueza es una cuestión de herencia, de educación formal o de contactos. Pero eso no es más que un mito. La verdadera riqueza comienza en la mente. Es una decisión. Es una transformación interna que te lleva a pensar, actuar y decidir como una persona libre, incluso antes de tener un solo centavo en el banco. Y esa es la base de todo lo que vas a descubrir hoy. Lo primero que tienes que entender es esto: tus decisiones diarias están construyendo o destruyendo tu futuro financiero. Cada vez que compras algo innecesario, cada vez que cedes a la gratificación inmediata, estás hipotecando tu libertad. Kiyosaki lo dejó claro: los ricos no compran lujos, compran activos. Es decir, compran cosas que les generan ingresos incluso mientras duermen. Propiedades, negocios, inversiones, derechos intelectuales. Cosas que trabajan para ellos, no al revés. ¿Te has detenido a pensar en cuántas veces trabajaste durante semanas solo para gastar todo en el fin de semana? ¿En cuántas ocasiones compraste algo solo para impresionar a alguien que ni siquiera recuerda tu nombre? Esa mentalidad es lo que mantiene a millones atrapados en la pobreza, incluso si ganan buenos sueldos. Porque no se trata de cuánto entra, sino de cuánto se queda. Y más importante aún, de cuánto empieza a multiplicarse sin tu esfuerzo constante. Robert Kiyosaki habla de 10 principios que pueden convertirte en una verdadera máquina de hacer dinero. 10 pasos que no son teóricos, sino prácticos. Que no solo enseñan finanzas, sino que moldean el carácter. Porque para manejar grandes cantidades de dinero, primero debes convertirte en alguien que pueda sostener esa abundancia sin que lo destruya. El primer paso es establecer metas financieras claras. No puedes ir a ningún lado si no sabes hacia dónde vas. No puedes ahorrar, invertir ni crecer si no tienes un objetivo específico, medible y con fecha límite. No basta con decir quiero ser rico. Debes decir quiero tener $1 millón en mi cuenta de inversión en 10 años, o quiero generar $5,000 mensuales de ingresos pasivos en los próximos 3 años. Ese tipo de claridad es la que activa tu mente y alinea tus decisiones con tus sueños. El segundo paso es ahorrar como si tu vida dependiera de ello. Porque de hecho, tu vida financiera sí depende de ello. No importa cuánto ganes, si no sabes retener parte de eso, siempre estarás en la cuerda floja. La regla del 10% es un gran comienzo. Apenas recibas tus ingresos, separa al menos una 10ª parte y guárdala. No para gastarla luego, sino para protegerte, para invertir, para construir. Y si puedes más, haz más. El objetivo es que el ahorro se vuelva un hábito tan natural como respirar. Luego viene el tercer paso: registrar cada gasto como un detective. La mayoría de las personas no tienen ni idea de en qué se les va el dinero. Y eso es peligroso. Si no conoces tus números, no tienes control. Anota todo, desde ese café de la mañana hasta esa suscripción que olvidaste cancelar. Todo cuenta. Y cuando veas en qué se está yendo tu esfuerzo, te vas a sorprender. Solo ahí comenzarás a tomar decisiones más conscientes y efectivas. El cuarto paso es crear un presupuesto. No como una prisión, sino como un mapa de libertad.
Saber exactamente cuánto entra, cuánto sale y a dónde va cada peso te da poder. Te permite ajustar, prever, planear. Un buen presupuesto no es complicado, es claro, funcional y realista. Y sobre todo, se convierte en un aliado silencioso que guía tus decisiones cuando las emociones quieren tomar el control. El quinto paso es eliminar tus deudas, porque las deudas son cadenas invisibles que drenan tu energía, tu tiempo y tu paz. Kiyosaki propone dos métodos: el de la bola de nieve, donde pagas primero las deudas más pequeñas para ganar motivación, y el de la avalancha, donde atacas las de mayor interés para ahorrar más. Elige el que más te funcione, pero hazlo con determinación. Cada deuda saldada es un paso más hacia tu independencia. Comenta esto abajo y lo decretarás. La riqueza es mi destino inevitable. Y ahora viene uno de los más importantes: educarte financieramente. Sin conocimiento, cualquier oportunidad se convierte en un riesgo. Debes aprender constantemente. Leer libros, ver videos, asistir a cursos, rodearte de personas que hablen el idioma del dinero. Entender conceptos como interés compuesto, diversificación, riesgo, liquidez. Porque el dinero se mueve hacia quienes lo comprenden, no hacia quienes solo lo desean. El séptimo paso es aumentar tus ingresos. No basta con recortar gastos si tu fuente de ingresos es limitada. Busca formas de ganar más. Mejora tus habilidades, cambia de empleo, emprende, vende algo. Invierte tu tiempo en actividades que generen valor. El mundo está lleno de oportunidades, pero solo las ve quien está dispuesto a buscarlas. El octavo paso es invertir inteligentemente. No en cualquier cosa, no por moda, sino con criterio, estrategia y visión a largo plazo. Acciones, bienes raíces, bonos, fondos indexados, negocios digitales. Hay muchas opciones, pero todas requieren que sepas lo que haces. Invierte como si estuvieras plantando un bosque, no como si estuvieras buscando una flor que se marchita al día siguiente. El noveno paso es proyectar éxito antes de tenerlo. No se trata de aparentar, se trata de posicionarte mental y socialmente en el lugar donde quieres estar. Tu forma de vestir, de hablar, de expresarte, de moverte, todo comunica. Y si te presentas como alguien en crecimiento, como alguien que ya camina hacia la cima, el mundo comenzará a tratarte como tal. Las oportunidades no siempre se dan a quien más lo merece, sino a quien mejor se muestra preparado para recibirlas. Comenta esto abajo y lo decretarás. Cada día soy más consciente de mi poder creador. Y finalmente, el paso más profundo de todos: transformarte en alguien que ya no necesita parecer exitoso, porque lo irradia desde adentro. Esa es la verdadera riqueza: ser un hombre o una mujer que no depende de nada externo para sentirse valioso, que ha construido su fortaleza interna, que vive con propósito, con disciplina, con claridad, porque al final del camino, el dinero solo amplifica lo que ya eres. Si eres débil, el dinero te destruye. Si eres fuerte, el dinero te multiplica. Así que ahora es el momento de decidir. ¿Vas a seguir esperando a que algo cambie allá afuera? ¿O vas a comenzar tú mismo a construir la vida que siempre has deseado? No tienes que tenerlo todo resuelto. Solo necesitas dar el primer paso. Convertirte en una máquina de generar riqueza no es un mito. Es una consecuencia. Y comienza por decidir que ya no vas a ser más una víctima del sistema, sino el creador de tu propio destino. Porque como dijo Robert Kiyosaki, la libertad financiera no se hereda, se construye, día a día, decisión a decisión, hasta que un día, sin darte cuenta, te conviertes en eso que tanto soñaste. Una persona libre, dueña de su tiempo, de su energía, de su vida. Pero antes de continuar, debes entender que este camino no es fácil. No está hecho para quienes buscan gratificación inmediata. No es para los que esperan resultados sin esfuerzo, ni para los que se rinden cuando las cosas no salen como esperaban. Convertirse en una máquina de hacer dinero, en el sentido más profundo, significa tener una mente blindada ante el miedo, una voluntad inquebrantable ante el fracaso y una visión tan clara que ni el ruido del mundo pueda desenfocarte. Porque el verdadero problema no está en el dinero. El problema está en cómo has sido programado para verlo. Desde niño, probablemente te enseñaron a obedecer, a trabajar duro, a estudiar para conseguir un empleo, a ahorrar lo que puedas y a esperar una jubilación digna. Pero nadie te enseñó a pensar como inversionista. Nadie te mostró cómo funciona el flujo de efectivo. Nadie te explicó que hay una diferencia abismal entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje por ti.
Y esa diferencia es la que separa a los que viven con miedo de los que viven con libertad. Porque cuando sabes que puedes generar ingresos incluso mientras duermes, ya no temes perder tu empleo ni preocuparte por el próximo mes. Cuando tus activos superan tus pasivos, el dinero deja de ser una preocupación y se convierte en una herramienta. Una herramienta para construir, para expandir, para servir. Robert Kiyosaki no nació rico. No tenía privilegios ni una herencia esperando por él. Lo que sí tenía era hambre. Hambre de libertad. Hambre de conocimiento. Hambre de independencia. Y ese hambre fue su combustible. Porque cuando comprendes que nadie va a rescatarte, que el sistema no está diseñado para que prosperes, entonces te das cuenta de que la única salida es hacia adentro. Hacia una mentalidad completamente distinta. Una forma de ver el mundo que no se basa en el miedo, sino en la creación consciente. Y es ahí donde comienza el cambio. En el momento en que decides dejar de vivir como un consumidor y comienzas a vivir como un creador. Porque los consumidores compran pasivos, gastan todo lo que ganan y viven atrapados en un ciclo interminable de trabajo y deuda. Los creadores, en cambio, construyen activos, desarrollan habilidades, crean valor, invierten con inteligencia y se enfocan en crecer constantemente, tanto por dentro como por fuera. La gran trampa de la sociedad moderna es la apariencia. Nos han enseñado que parecer rico es más importante que serlo, que llevar la ropa de moda, el auto más nuevo o las vacaciones más exóticas es lo que define tu estatus. Pero eso no es riqueza. Eso es ilusión. Riqueza es tener opciones. Es poder elegir cómo vives, con quién compartes tu tiempo, qué proyectos impulsas y en qué lugares decides crecer. Y si realmente quieres tener ese tipo de libertad, tienes que hacer algo que muy pocos se atreven a hacer. Mirar hacia adentro y preguntarte con brutal honestidad qué estás haciendo con tu vida. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Qué haces con tu dinero? ¿A quién escuchas? ¿Qué libros lees? ¿Qué decisiones estás tomando cada día que te alejan o te acercan a ese ideal de libertad? La verdad es que la mayoría de las personas no quieren ser libres. Quieren comodidad, quieren seguridad, quieren que alguien les diga qué hacer, cómo vivir, cómo pensar. Pero eso tiene un costo. Y ese costo es tu alma, tu energía, tus sueños. Porque mientras buscas seguridad, renuncias al riesgo. Y sin riesgo, no hay crecimiento, no hay avance, no hay evolución. Por eso, si estás aquí leyendo estas palabras, no es casualidad. Es porque algo dentro de ti se cansó de sobrevivir, se cansó de conformarse, se cansó de ver cómo otros avanzan mientras tú te quedas en el mismo lugar. Y esa incomodidad que sientes no es un problema, es una señal. Es la llamada interna que te dice que ya es hora de cambiar, de moverte, de actuar con una nueva conciencia. Y ese movimiento comienza con pequeños pasos. Como comprometerte a ahorrar aunque solo sea una pequeña parte. Como aprender sobre inversiones aunque no entiendas nada al principio. Como rodearte de personas que ya están donde tú quieres estar. Como dejar de gastar en lo innecesario. Como construir algo, por más pequeño que sea, que tenga el potencial de crecer con el tiempo. Porque al final del día, nadie va a construir tu libertad por ti. Nadie va a regalarte riqueza. Nadie va a darte las llaves de una vida abundante si tú mismo no estás dispuesto a pagar el precio. Y ese precio es dejar de vivir como los demás. Es elegir el camino menos transitado. Es decir, no a muchas cosas que hoy parecen atractivas, pero que en el fondo solo te mantienen donde estás. La recompensa, sin embargo, es incalculable. No se mide en dinero. Se mide en la paz de saber que eres dueño de tu vida. En la confianza de saber que, pase lo que pase, tú tienes los recursos internos y externos para avanzar. En la seguridad de mirar a tu familia y saber que no dependen de nadie más. En la satisfacción de despertar cada día sabiendo que no tienes que sobrevivir, sino crear, servir, expandir. Esa es la verdadera riqueza. Y si decides construirla, si eliges disciplinarte, educarte, moverte con propósito, no solo vas a ganar dinero, vas a ganar algo mucho más valioso, libertad interior. Y cuando eres libre por dentro, lo de afuera se convierte en un reflejo inevitable. Entonces, sigamos. Porque si ya llegaste hasta aquí, es porque hay algo en ti que está despertando. Algo que se niega a aceptar una vida mediocre, una existencia repetitiva donde cada día parece una copia del anterior. Y ese despertar es sagrado. Es el comienzo de una revolución interna que no necesita aplausos ni testigos, pero que cambiará para siempre la historia de tu vida. La pregunta ahora no es si puedes hacerlo. La pregunta es, ¿te atreves a pagar el precio? Y no,
No estamos hablando de sacrificios absurdos, ni de convertirte en una máquina sin alma que solo piensa en dinero. Al contrario, se trata de convertirte en alguien tan completo, tan consciente, tan en paz consigo mismo, que el dinero simplemente llegue como una consecuencia inevitable de tu crecimiento. Porque el dinero no respeta la desesperación, respeta la estrategia, respeta el enfoque, respeta la preparación silenciosa de quien lleva años construyendo en la sombra lo que el mundo pronto va a ver con admiración. Pero para que eso ocurra, necesitas más que técnicas. Necesitas una identidad nueva, una forma distinta de estar en el mundo. Necesitas dejar de pensar como víctima y comenzar a pensar como arquitecto, como creador, como alguien que asume absoluta responsabilidad de su realidad financiera, emocional, mental y espiritual. Y aquí entra algo que pocos comprenden. El dinero no es el objetivo, es una herramienta. Una herramienta para amplificar tu propósito, para sostener tus decisiones, para comprar tiempo y vivir en coherencia. El verdadero objetivo es la autonomía, la capacidad de decir sí o no sin miedo a las consecuencias económicas, la capacidad de elegir tu camino sin tener que vender tu alma a un jefe, a un horario o a un sistema que no te representa. Por eso, en el fondo, este camino no es sobre dinero, es sobre dignidad, sobre identidad, sobre construir una vida donde no tengas que justificarte por soñar en grande. Una vida donde puedas mirar atrás con orgullo y decir, yo me construí. Yo hice lo que muchos no se atrevieron a hacer. Yo vencí la mediocridad, la programación, el miedo. Yo elegí libertad. Y no importa si hoy estás quebrado, endeudado, confundido o empezando desde cero. La mayoría de los hombres y mujeres libres comenzaron así. No con dinero, sino con una decisión. Una decisión tan poderosa que, una vez tomada, cambia todo. Cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de caminar, cambia tu círculo, cambia tus prioridades, cambia tu destino. Esa decisión dice, nunca más volveré a ser esclavo. Es una declaración silenciosa pero firme que le haces al mundo y sobre todo a ti mismo. Una promesa que no se rompe, porque aunque el camino sea lento, aunque haya tropiezos, cada paso que das en dirección a tu libertad tiene más valor que 100 días de comodidad en una jaula dorada. Y si te preguntas si vale la pena, recuerda esto, la esclavitud moderna no lleva cadenas. Lleva cuentas por pagar, lleva tarjetas al límite, lleva trabajos que detestas pero no puedes dejar, lleva domingos llenos de ansiedad por un lunes que te roba la vida. Esa es la prisión que nadie ve, la prisión del sistema, y salir de ella requiere una mente que ya no se conforme con sobrevivir. Tú no estás hecho para sobrevivir, estás hecho para crear, para liderar, para impactar, para vivir con fuego en el pecho y propósito en los pasos. Y si todavía estás dudando, si todavía piensas que tal vez no es tu momento, escúchame bien, no va a haber un momento perfecto, no va a haber un día mágico en que todo se alinee. Lo único que tienes es hoy. Y si no tomas una decisión hoy, mañana será igual que ayer. Y dentro de 5 años estarás en el mismo lugar, solo que con más frustración, más dudas y menos tiempo. Así que levántate. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas comenzar. Ahorra aunque sea poco. Aprende aunque no entiendas todo. Invierte aunque te dé miedo. Habla con seguridad aunque tu voz tiemble. Vístete con dignidad aunque tu cuenta esté en ceros. Camina como quien ya decidió no rendirse nunca más. Porque el éxito no está reservado para unos pocos. Está reservado para los que deciden ganárselo. Para los que renuncian a las excusas y abrazan el esfuerzo. Para los que entienden que el dolor de la disciplina es temporal, pero el dolor del arrepentimiento puede durar toda una vida. Así que deja de esperar que las cosas cambien. Cámbialas tú. Deja de preguntarte si esto funcionará. Haz que funcione. Porque si hoy decides actuar con la convicción de que eres capaz, si hoy eliges convertirte en el tipo de persona que crea riqueza en lugar de consumirla, entonces no importa cuánto tardes, vas a llegar. Y cuando llegues no solo tendrás dinero, tendrás carácter. Tendrás paz, tendrás respeto por ti mismo. Y esa, amigo mío, es la riqueza que no se pierde, ni se roba, ni se desvanece. Esa es la riqueza que te convierte de verdad en una máquina de hacer dinero, pero no por lo que tienes, sino por lo que eres. Entonces prepárate, porque lo que viene no es un simple conjunto de estrategias sueltas, sino una transformación completa de cómo te ves a ti mismo y cómo el mundo comenzará a verte a ti. Porque la verdadera riqueza no empieza cuando tu cuenta bancaria crece,
sino cuando tu mentalidad deja de ser esclava de la mediocridad. Y para eso, debes entender algo que cambiará para siempre tu forma de moverte por el mundo. El juego no se gana solo con resultados, se gana primero con percepción. Sí, leíste bien. Antes de tener éxito, debes parecer alguien que va en camino al éxito. No para fingir, no para impresionar, sino para activar en los demás una respuesta distinta. El mundo responde a señales. Todo lo que haces, todo lo que dices, incluso lo que callas, está enviando un mensaje. Y si no controlas ese mensaje, el mundo lo interpretará por ti. ¿Qué imagen estás proyectando? ¿De escasez, duda, desesperación? ¿O de enfoque, visión y autoridad? Es aquí donde muchos se pierden. Quieren ser tomados en serio, pero se presentan al mundo con ropa descuidada, lenguaje corporal inseguro, voz temblorosa y redes sociales que parecen gritar «no sé quién soy». Y el problema no es la falta de recursos, es la falta de intención. Porque proyectar estatus no es una cuestión de dinero, es una cuestión de decisión. Es aprender a vestirte con dignidad, a hablar con claridad, a moverte con presencia. Es entender que incluso cuando no tienes nada, puedes caminar como quien ya lo está construyendo todo. Observa a los líderes. Observa a los empresarios, a los hombres influyentes, a quienes marcan la diferencia. No todos vienen de riqueza, pero todos aprendieron a posicionarse estratégicamente, porque sabían que nadie les iba a regalar el respeto. Tenían que provocarlo, tenían que conquistarlo. Y eso empieza con el detalle más simple, cómo te presentas. No con lujo falso, no con arrogancia vacía, con coherencia, elegancia y un nivel de autocuidado que dice al mundo, yo valgo. Porque lo que cuidas por fuera refleja lo que ya estás construyendo por dentro. Y eso incluye tu forma de hablar, tu capacidad para sostener la mirada, tu habilidad para estructurar una idea sin temblar, tu disciplina al comunicar. Todo eso te convierte en alguien que no necesita mostrar resultados para ser tomado en serio. Porque tu presencia ya está diciendo lo esencial, estoy en movimiento, no me subestimes. Y esto se extiende también a tu círculo social. Porque dime con quién pasas tu tiempo y te diré hacia dónde vas. Si tu entorno se queja, se rinde, vive con miedo y desorden, tú vas a absorber eso como un veneno silencioso. Pero si eliges rodearte de personas que ya piensan en abundancia, que hablan de ideas, de proyectos, de impacto, vas a elevar tu estándar sin darte cuenta. Vas a querer crecer, hablar mejor, presentarte mejor, vivir mejor. Y no porque estés compitiendo, sino porque estar en ese entorno despierta lo mejor de ti. Recuerda, el entorno moldea al hombre. Y si no eliges tú tu entorno, el sistema lo hará por ti. Y ese sistema quiere que te quedes en tu sitio, callado, confundido, entretenido. Porque alguien que piensa con claridad, que camina con propósito, que invierte en su mente, es una amenaza para la mediocridad colectiva. Y tú, si has llegado hasta aquí, ya no estás hecho para encajar en ese molde. Tampoco estás hecho para pedir permiso. Estás hecho para entrar donde otros dudan, para sentarte en la mesa donde se toman decisiones, para hablar cuando el resto calla por miedo, para construir una reputación basada no en gritos, sino en resultados silenciosos que hablan por ti. Y si aún no tienes esos resultados, no importa. Puedes empezar desde tu lenguaje, desde tu imagen, desde tu disciplina diaria, porque cada pequeña decisión es una señal al universo. Y el universo responde, siempre. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si mañana alguien te ofreciera una oportunidad gigantesca? ¿Estarías listo para recibirla? ¿Tu mentalidad, tu presencia, tu preparación actual lo permitiría? ¿O tendrías que rechazarla por no estar a la altura? Porque eso es lo que ocurre cuando no estás construyendo tu versión futura desde hoy. Las oportunidades llegan, pero no se quedan con quien no está listo para sostenerlas. Y en ese momento no hay a quien culpar. Solo queda mirar adentro y aceptar que no fue la suerte, fue la falta de visión. Por eso, empieza a moverte como si ya fueras parte del lugar al que quieres llegar. No con soberbia, sino con elegancia. No con pretensión, sino con seguridad. No con falsas apariencias, sino con una preparación real que convierte tu intención en magnetismo. Porque cuando proyectas estatus desde una conciencia elevada, no solo te ven distinto, te escuchan distinto, te creen distinto, te respetan sin pedirlo. Y eso, en un mundo que juzga en segundos, vale más que 1000 palabras. Y no olvides esto, todo se entrena. Tu voz se entrena, tu forma de caminar se entrena. Tu mentalidad, tu seguridad, tu imagen, todo puede elevarse con decisión y práctica. No necesitas ser perfecto, solo necesitas mejorar cada día.
Un 1% diario te convierte en otro hombre en menos de un año. Y ese hombre, créeme, va a cosechar los frutos de todo lo que hoy estás sembrando. Porque al final, este camino no se trata solo de dinero. Se trata de quién te conviertes mientras lo construyes. Y ese quién es lo que nadie te puede quitar jamás. Estás reprogramando tu mente para dejar atrás la mentalidad de escasez, de dependencia, de resignación. Y ese es el paso más difícil, el que separa a los que lo intentan de los que lo logran. Porque los que lo logran no se detienen cuando están cansados, se detienen cuando están listos. Y eso incluye no solo tu forma de moverte, sino tu entorno digital. Hoy en día, tu perfil en redes sociales es tu carta de presentación más poderosa, más visible y más subestimada. La mayoría de las personas no tienen ni idea del impacto que tiene lo que publica, lo que comenta, lo que comparte. No entienden que cada foto, cada frase, cada like está construyendo una narrativa. Y si tú no controlas esa narrativa, terminarás enviando señales contradictorias que te alejan de las oportunidades que estás buscando. Si hoy alguien importante, un inversor, un socio potencial, un mentor, una persona influyente, revisara tus redes, ¿qué historia contaría tu perfil sobre ti? ¿Hablaría de alguien en crecimiento, con enfoque, visión y disciplina? ¿O mostraría caos, quejas, memes vacíos y publicaciones sin dirección? Porque en un mundo donde todos googlean antes de confiar, tu presencia digital tiene que estar alineada con la versión de ti que estás construyendo. Y no se trata de fingir, se trata de ser intencional. Muestra tus avances, comparte lo que estás aprendiendo, cuida tu imagen. Utiliza tus plataformas para construir tu reputación, no para destruirla. Tu biografía, tus fotos, tus comentarios, todo eso está enviando señales. Haz que cada una de ellas diga lo mismo. Estoy en ascenso, estoy despierto, estoy construyendo algo real. Y esto nos lleva a una de las herramientas más infravaloradas para proyectar estatus e inteligencia, saber hacer buenas preguntas. Escucha bien esto porque es oro. Las personas más exitosas del mundo no son las que más hablan. Son las que saben observar, escuchar y hacer preguntas precisas, profundas y estratégicas. Porque preguntar bien es una señal de poder. Significa que no necesitas llenar el espacio para sentirte válido. Significa que estás pensando, conectando, dirigiendo la conversación con intención. Mientras el promedio habla solo para impresionar, el hombre sabio pregunta para comprender. Y en esa diferencia se esconde una ventaja brutal. Porque cuando haces buenas preguntas, te conviertes en alguien memorable. La gente recuerda cómo los hiciste sentir. Y si logras que alguien se sienta visto, escuchado, valorado, esa persona no te va a olvidar. Aprender a preguntar con intención es una forma silenciosa, elegante y poderosa de escalar socialmente sin arrogancia ni apariencias. Y finalmente, el alma de todo este proceso, tu desarrollo personal, tu crecimiento interior. Porque puedes tener la mejor ropa, la voz más firme, las redes más limpias y el entorno más ambicioso, pero si no estás fortaleciéndote por dentro, todo se desmoronará. El trabajo interno es lo único que te da estabilidad real. Es lo que te sostiene cuando las cosas se complican, cuando el miedo vuelve, cuando la tentación de rendirse aparece. Y medita, haz ejercicio, reflexiona, rodéate de silencio, aprende a estar contigo, haz las paces con tu pasado, reconcilia tu historia, perdona, suelta, limpia, porque si no sanas lo que te duele, tu riqueza solo será un disfraz sobre un alma rota. Y eso, tarde o temprano, se nota. La elegancia verdadera no está en lo que muestras, está en lo que ya no necesitas demostrar. Comenta esto abajo y lo decretarás. Nada puede frenar mi expansión financiera. Así que haz de ti mismo un proyecto sagrado. Conviértete en alguien que se cultiva, que se pule, que se refina. No para agradar a nadie, no para impresionar, sino porque sabes que el mayor acto de amor propio es elevar tu estándar, tu forma de pensar, de sentir, de actuar. Que tu sola presencia sea un símbolo de profundidad, claridad y fuerza. Que no necesites hablar para inspirar respeto. Que cuando entres a una sala, el ambiente cambie, no por lo que tienes, sino por lo que irradia. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más, es una herramienta poderosa
que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones, lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva.